Esto podría ser una metáfora de la propia naturaleza. Un animal salvaje, un pez que lucha instintivamente contra un adversario difícil de identificar. El pez es un bass de boca grande. Es una imagen con la que nos encontramos en aguas de toda América, quizás 1 millón de veces al año. El bass es conocido como un pez deportivo y probablemente el pez deportivo más popular en el mundo. Algunas veces se le llama simplemente boca grande. Para el hombre, para los pescadores, es una especie inteligente a la que no es fácil engañar con un señuelo artificial. Una batalla en la que puede romper hasta el equipo más resistente. Pero también es parte de un entorno natural de plantas y animales, y existe solo dentro de ese medio, lo que puede explicar por qué llama la atención desde el primer momento. Su actividad comienza temprano, y esto viene determinado menos por el hombre que por el bass. Como muchos animales salvajes, el bass está más activo al amanecer y al atardecer, cuando es más probable que ronde y encuentre comida. El bass vive principalmente en aguas templadas, en lagos con mucha vegetación, embalses profundos, en charcas que parecen poco más que una zona empapada sobre la tierra, en pantanos y ríos con poca corriente. El objeto de pescar es penetrar en el hábitat,
observarlo profundamente y no teorizar sobre dónde están los peces y simplemente qué señuelo y qué técnica podría engañarlos. Los fenómenos medioambientales, la climatología y la temperatura del agua, y si los pájaros cantan, todo parece indicar algo sobre el comportamiento de los peces. Pero las indicaciones no siempre son fiables. En una era de imperativos tecnológicos, la pesca es una actividad que todavía se basa en conjeturas y en la intuición. El pescador se convierte en más que un mero observador. Inmediatamente se hace su camino en el mundo natural, en la translucidez plasmática de la pantalla, lo que simplemente quiere decir que intenta pensar como un pez. El bass, incluso uno de esos bases inexpertos que se encuentran en las pocas aguas vírgenes que nos quedan, tiene un instinto de supervivencia muy desarrollado. No vamos a pescarlo con facilidad. Se necesita práctica, tiempo y hacer un lance preciso. Entonces recogemos el señuelo con una acción que lo haga parecer algo vivo que está nadando. Y se precisan algunas tácticas para lograr engañar al pez. Anzuelos, señuelos y sedal son necesarios, dependiendo de los planes del pescador, de la hidrodinámica y la anatomía. La idea es aislar un modelo, coger peces en un sitio determinado y después encontrar otros lugares que se le parezcan. Si en un cortado de 5 metros hay peces, en otro también, al menos eso dice la experiencia. La verdad es que el enfoque no es tan científico como meramente ingenioso, porque el comportamiento del bass, su inclinación a moverse y a alimentarse en un momento determinado, depende de un conjunto tan complejo de condiciones medioambientales y características innatas, de estimular respuestas, que nadie puede llegar a conocerlo por completo. Desde el punto de vista de la pesca, el bass sigue siendo absolutamente impredecible. Una táctica es probar diferentes cebos y diferentes maneras de trabajarlos. Tarde o temprano, algo funcionará. Alguna combinación de señuelo y técnica y posición.
Cuando sacamos el vas, si es que lo conseguimos, el hecho no habrá sido fortuito, sino la confirmación de las intuiciones básicas del pescador sobre los hábitos del pez. Se ha trazado algún desvío natural, se ha revelado parcialmente algún modelo, que después de todo era el objetivo, por lo que el pez es devuelto al agua. Ileso, el vas busca una casa cuya existencia ningún pescador puede llegar a imaginar. Esa casa en la que el hábitat no es un agua clara y abierta, que no ofrece refugio. En cambio, el pez encuentra su hogar bajo las algas, bajo las oscuras y apartadas, enormes e impenetrables marañas. Vive alrededor de troncos y otras estructuras, a través de los cuales se filtra una luz tenue y difusa. Su existencia parece casi solitaria. En la oscuridad parece que está completamente solo, aunque inevitablemente su hábitat coincide con el de otras especies. Las vidas de los pejelagartos, de los peces sol y de las tortugas son interdependientes con el vas. Todos están entrelazados en una madeja natural. La supervivencia de cada especie es esencial para el conjunto, por lo que el vas hace movimientos rituales en zonas iluminadas por el sol, templadas y poco profundas para frezar. Ocurre cada primavera. De cambios aparentemente tan raros como este, depende la estabilidad y continuidad de todo un ecosistema. Y de pronto, el vas parece mucho más que un simple pez deportivo. Cuando llega la primavera y la temperatura del agua sube, el vas adquiere la apariencia característica de la freza. El macho se vuelve verde, la hembra azulada. Los ojos de ella se vuelven oscuros y opacos, mientras que los de él siguen siendo brillantes. Y normalmente el macho es más pequeño. A veces existe una diferencia de varias libras. Los peces se activan poco a poco. Varios días antes del desove, se forman pequeños grupos de bases alrededor de troncos en aguas abiertas y empiezan a frotar su parte inferior repetidamente contra las superficies rugosas. La mayoría de los peces parecen hembras, y nadie ha conseguido explicar exactamente por qué se da este comportamiento. Cualquiera que sea la razón, esto ocurre durante 5 o 6 días. El vas macho encuentra un posible lugar para el nido. Lo barre una y otra vez con su cola, y todos los sedimentos y suciedad y otros restos son desplazados por la corriente. El nido está situado cerca de la orilla, normalmente a menos de 2 metros de profundidad, donde la luz del sol penetra para calentar el agua. Una especie
de incubadora natural. Mientras, el nido se empieza a presentar como un lugar luminoso sobre un fondo duro. Cuando el nido está terminado, el macho se desplaza hacia la dirección en la que pasan las hembras. Empieza a hacer una serie de maniobras alrededor de una de ellas. Nada un poco, se gira y vuelve a empezar. A veces se forman grupos de peces de ambos sexos, todos ellos arremolinados y aparentemente en fusión. Pero antes o después, el vas empieza a aparearse. Toda la actividad atrae a su hembra al nido. Los machos limpian el nido de nuevo, o los dos bases lo hacen, pero muy brevemente. El desove está a punto de comenzar, y con él todo el ciclo vital de la especie. Finalmente, la hembra está preparada. El macho, a pesar de que es más pequeño, controla todo el centro del nido. Y después, todos los movimientos de cortejo tienen lugar en suspensión. La hembra ya no es azul, se ha vuelto de color plata brillante. Las manchas oscuras resaltan mucho más. A medida que se inclina lentamente de un lado al otro del nido, empieza a depositar los primeros huevos. Cientos de días se convierten en una sola unidad de tiempo. El proceso se repite una y otra vez hasta que el nido puede contener 46.000 huevos y a veces varias veces esa cantidad, hasta 300.000 o más. El número exacto de huevos depende principalmente de la edad de la hembra. Los peces más jóvenes y vigorosos normalmente producen mucho más que los que son más grandes y viejos. Parece casi imposible que la tasa de supervivencia de los huevos sea tan baja, y es que solo 1 de cada 1000 llega a ser un vas adulto. El resto mueren debido a las inclemencias del tiempo, a ciertas aguas frías y turbias, o en manos de depredadores. En intervalos de al menos cada 2 minutos, el macho fecunda los huevos. Se coloca sobre su cola y se pasea por todo el nido descargando el esperma. Los huevos forman un remolino y caen uniformemente sobre el fondo.
La freza mantiene al vas intensamente ocupado y es buen momento, quizás el mejor momento, para mirarlo de cerca. Es también el momento en el que una serie de depredadores empieza a aparecer. Los más abundantes con diferencia son los peces sol, que merodean en plaga alrededor de las huevas y pronto se convierten en una amenaza para su supervivencia. Pero los bases protegen las huevas agresivamente, dan vueltas alrededor del nido y mantienen alejados a los peces sol. La hembra abandona el nido pronto, pero no inmediatamente después del desove. A veces se queda durante un día entero o dos, y es el defensor más activo mientras el macho está ocupado apartando los sedimentos de los huevos. En ocasiones, el pez sol intenta colarse por atrás, y casi siempre es espantado. Pero ningún vas come a su progenie. De hecho, los bases no comen nada en absoluto durante todo el proceso de la freza para cuidar a la prole. Los intrusos vienen en todas las formas y tamaños. Un par de carpitas doradas dan vueltas dentro y fuera del nido. A veces el problema es otro vas, una hembra preparada para desovar. En muchas aguas, las hembras son más abundantes que los machos, por lo que algunas no consiguen depositar sus huevos. The resident female keeps the leftover fish out of the nest, circling and shouldering it away, and eventually it swims off. La hembra residente mantiene al pez no invitado fuera del nido. Dando vueltas, lo mantiene a distancia y con el tiempo se aleja. Los intrusos no solo son los peces, y algunos tienen problemas para darse cuenta. Después de un día o dos guardando el nido, la hembra finalmente lo abandona. Da unas vueltas y lentamente emprende su camino hacia aguas más profundas y oscuras. Una vez que el macho se queda solo, el problema de proteger los huevos es importante. Las defensas han disminuido y surge el problema de la resistencia. Inevitablemente, el vas empieza a estar cansado y menos agresivo. Mientras, tiene que reducir su perímetro, permitiendo que los peces sol se acerquen cada vez más. Si se separa para dispersar a algunos de ellos, otros se meterán inmediatamente en el nido. Uno a uno, los huevos empiezan a desaparecer.
Pero el pez sol no es un enemigo del todo. Los bases y los peces sol se desarrollaron juntos y sus vidas interactúan. Están incluso coordinadas. El bas se reproduce demasiado y el pez sol lo regula. Si todas las huevas eclosionaran, los bases estarían amontonados de orilla a orilla, por lo que tendrían que luchar por la supervivencia de la especie. Los peces sol pueden destrozar casi todos los nidos, se congregan alrededor y el bas se da por vencido y se va. En solitario, probablemente aguantaría un par de horas. De un modo u otro, unos pocos nidos sobreviven. El bas macho sigue activo y agresivo para intentar mantener a los depredadores alejados. Y el tiempo y la temperatura del agua continúan suficientemente templados para la incubación. Normalmente, los huevos eclosionan de 3 a 7 días después del desove. Hasta que los huevos eclosionan, el bas macho oxigena el nido con sus aletas pectorales. La turbulencia evita que el sedimento se pose sobre los huevos y los tape. Finalmente, las larvas emergen de los huevos como pequeñas colas. Simplemente salen del globo agitándose suavemente, temblorosas. Las larvas se quedan en la superficie del nido durante quizás 3 o 4 días y asimilan las reservas de sus sacos vitelinos. Comienzan a ascender sincronizados, todavía vigilados muy de cerca por el bas macho. Se alimentan de plancton, organismos microscópicos que flotan en el agua. En esta etapa en la que empiezan a nadar, los pequeños bases se llaman alevines y se mantienen unidos en una especie de banco ondulante. A la luz, parece que forman una única membrana. Se mezclan con la densa vegetación y la luz cambiante de las zonas poco profundas, y son casi invisibles para los depredadores, para los peces sol y otros peces. Incluso los ojos del macho comienzan a bombearse de forma exagerada, como si se estiraran para no perder de vista a los pequeños. A medida que los alevines siguen alimentándose, pronto alcanzan la etapa de juveniles. Después, en cualquier momento desde los 15 a los 25 días después de salir del huevo, los jóvenes peces son abandonados, dejados a su suerte. El macho se aleja solo. Indefensos, los dispersos grupos de alevines se empiezan a juntar en bancos más grandes. Se mueven como dardos metálicos a través de la vegetación sumergida y durante semanas parece que llegan a desaparecer. Pero durante el mismo periodo aparece el bas adulto, patrullando la orilla llena de algas. La mayoría de estos peces han estado frezando y no han comido desde hace un mes o más. Desarrollan un mecanismo que les impide comer, tragarse a los pequeños, pero no funciona. Ahora cruzan los bajíos y buscan alimento activamente en los alevines. Es muy probable que los bases que están buscando comida cometan errores, que muerdan un señuelo artificial. Para la pesca,
es uno de los momentos más fructíferos del año. Ahora, los señuelos pueden ser muy variados. Tan pronto como se mueva, el vas podría cogerlo. Los alevines han crecido rápidamente hasta alcanzar una longitud de 5 o 6 centímetros y parece que comen casi sin parar. En algunas aguas se alimentan de diminutos camarones de agua dulce.